Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde este servidor hace una nueva entrega sobre la lección del trimestre de esta escuela sabática, donde estamos estudiando la epístola conocida como a los Efesios. Y en esta ocasión estaremos estudiando o comentando y haciendo un repaso de la lección número 3 que lleva por título El poder del Mesías exaltado. El poder del Mesías, del ungido que ha sido exaltado. Y esta es la temática que vamos a tratar en esta epístola conocida como a los Efesios, aunque ya hemos explicado en este canal de que en realidad esta epístola, ¿ok? Esta epístola es una epístola general para todos los santos y los fieles en el Mesías, ¿ok? En realidad es una epístola no con un destinatario específico, sino con un destinatario en el cual el apóstol Pablo habla a todos los santos y fieles en el Mesías. Así que esto es una epístola general para todos. Por tanto, vamos entonces a adentrarnos en esta lección y quiero iniciar con esta referencia del libro de los Hechos, ya finalizando el libro de los Hechos, capítulo 28, 30 al 31. Esto es importante porque con esto que voy a citar vamos entonces a dar entrada al siguiente pasaje para comentar esta lección. Bueno, se nos dice en el libro de los Hechos, ya en los dos versículos finales, se nos dice que Pablo empero se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler. Estaba preso, era un preso domiciliario, como se diría hoy en día. ¿Ok? Estaba preso, pero preso en su casa, en el cual él, parece ser, aquí nos dice, él pagaba por esa renta de su casa. Y dice, y recibía a todos los que venían a él o a los que a él venían. Seguramente aquí está hablando de que el apóstol Pablo como preso domiciliario recibía visitas. Y estas visitas provenían precisamente de los miembros de las comunidades que él había levantado, es decir, de diversos lugares, de Filipos, de Colosas, de Éfeso, ¿ok? De Antioquía, de Asia Menor, es decir, todos estos de la Odisea incluso, es decir, personas que iban a visitarlo y a lo mejor de esa manera el apóstol Pablo se enteraba de las problemáticas, de las diversas situaciones que estas comunidades estaban viviendo y por eso entonces él enviaba responsas, es decir, respuestas a esas situaciones problemáticas por medios de estos dos, por medio de estos documentos epistolares. Entonces, debido a esas visitas, él recibía informe y él mandaba respuesta a muchas inquietudes que en ese momento estaba viviendo las diversas comunidades. Aparte de ello, por supuesto, a través de la palabra y a través de la pluma, predicaba el Malhut Elohim, es decir, el reino de Dios. ¿Ok? El Malhut Elohim se refiere al reino del Mesías, a la era mesiánica que ya esta era mesiánica había inaugurado con la exaltación del Mesías a la diestra del Dios Padre y enseñando lo que es del Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. Parece ser que, aunque él estaba preso en Roma, tenía esta libertad de seguir con la actividad de su llamado y de su vocación. Ahora bien, teniendo entonces este contexto con el cual introducimos,
Es importante entonces señalar, de acuerdo a Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 18, luego del saludo epistolar y luego de la doxología que ya estuvimos hablando en la entrega pasada, explicamos en esa doxología el propósito de la voluntad de Dios en el Mesías, ¿no? Habiéndonos escogidos en él para ser santos y sin mancha, habiendo por medio de él sido predestinados, ¿ok? O señalados de antemano para ser adoptados por hijos, ¿ok? También en el cual tenemos redención por su sangre, el Yobel, el jubileo, en este caso de todos los pecados. Y por lo tanto, dice aquí ahora el apóstol, por lo cual también yo, aquí tenemos entonces la primera señal del discurso que aquí el apóstol Pablo nos hace en esta epístola. Por lo cual también yo, habiendo oído de su fe en el Adón Yeshua, en el Señor Jesús, habiendo oído, de qué manera Pablo escuchó de la fe, en este caso de estas comunidades, porque él estaba preso, recuerden lo que leímos anteriormente, y recibía todos los que venían a él. Y entre todos los que venían a él, pues él oía de la fidelidad de los santos en el Mesías Yeshua, en el Adón Yeshua, en el Señor Jesús, y, y el ágape, ¿ok? Ese amor divino, ese amor procedente del Todopoderoso, y el ágape para con todos los santos. Entonces Pablo había oído de esa fidelidad en el Señor Jesús, ¿ok? Y del ágape de todo, o la ahavá, como se diría en hebreo, de todos los santos. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis tefilot, en mis plegarias. Noten ahora, que el Dios del Señor nuestro, que el Dios, Jotheos, dice en griego, que el Dios, en este caso nominativo, ¿no? Que el Dios del Señor nuestro, Jesús el Mesías, aquí Pablo está haciendo una confesión de un monoteísmo estricto de acuerdo a su tradición hebrea, ¿ok? El Dios del Señor nuestro, Jesús el Mesías. En este caso, ¿a quien él llama el Dios de nuestro Señor? Aquí lo llama el Padre de Gloria, el Abacadosh, ¿ok? El Padre de Gloria. Entonces, aquí Pablo entonces está haciendo referencia que debido al informe de sus visitas respecto a la fidelidad de los santos y respecto a la ahavá, es decir, en este caso a la caridad de los santos entre los unos con los otros, dice que él no cesaba de dar gracias en sus tefilot, en sus plegarias, pero al mismo tiempo él hace una bebakashá, es decir, en una expresión hebrea que quiere decir hace un ruego, hace una solicitud, un pedido. Dice que el Abba de Gloria, el Padre de Gloria, la fuente de toda gloria, dice, les otorgue, que les conceda viento, os dé neuma. Neuma en griego es viento, el mismo concepto hebreo de ruach, ¿ok? Os dé viento. Recuerden que el pensamiento judío es un pensamiento concreto, es decir, el pensamiento judío no trata con temas abstractos como sí lo hace el griego. Por eso la filosofía, el idioma griego es el idioma de la filosofía porque brinda esta apertura a pensamientos abstractos, pero en el hebreo no. Por eso que aquí debemos leer a Pablo en su contexto judío porque él es un rabino judío, ¿ok? Es un rabino familiarizado con el pensamiento, claro, también conoce el pensamiento griego, pero él expresa de manera natural su propio entorno cultural, expresa aquí el pensamiento concreto del hebreo. Entonces, aunque esté utilizando terminología griega, como en este caso el término neuma, obviamente está pensando como un judío y está haciendo referencia al viento.
viento o brisa de Sofía, ¿ok? De sabiduría. Sofía, recuerden que, bueno, el término es griego, era la diosa de la sabiduría, ¿no? Era una deidad dentro de la mitología que era conocida como la diosa de la sabiduría, Sofía. Pero en hebreo el equivalente es, aquí Pablo está utilizando una terminología de la tríada de la Neshama, del alma humana. Es decir, a la Jokmah, que es el hemisferio derecho, ¿ok? A la Binah, que es el hemisferio izquierdo, y alumbrado los ojos del Dat, del conocimiento. El conocimiento es la unión de o la oscilación de la Jokmah y de la, en este caso, y de la Binah, que es el entendimiento. Entonces, esta es la tríada de la Neshama. Incluso esta misma tríada aparece en referencia a Betzalel en la Torá, cuando se dice que él fue llenado del Ruach Elohim, del viento de Dios, en Jokmah, Binah o Tebunah y Da'at. Es decir, conocimiento en toda obra. Entonces, esta triada. Ahora, esta misma triada de la Neshama que habla la Torá es la misma triada que ahora Pablo invoca y solicita para todos los santos y fieles en el Mesías. En el Mesías. Es decir, que el Padre de Gloria os dé espíritu de Jokmah, de sabiduría, y de revelación, es decir, una sabiduría revelatoria, ¿ok? En la Jokmah, en la sabiduría revelatoria del conocimiento de Él. Es decir, que la función de la Jokmah es revelar. La función de la Jokmah es dar a conocer. Entonces, la Jokmah es lo que te permite la apertura, en este caso, a la revelación y al conocimiento. ¿Pero al conocimiento de qué? Al conocimiento de Él. La palabra aquí, la palabra que el apóstol utiliza es la palabra epignosis. Es decir, gnosis es conocimiento de las cosas divinas, de donde viene la palabra gnóstico o gnosticismo. ¿Ok? Tiene que ver el conocimiento del pleroma de la divinidad, todo lo referente al conocimiento de lo espiritual, de lo que está oculto, de lo que nuestros sentidos no pueden en este caso acceder. Ese es el gnosis, pero el prefijo epi quiere decir ese conocimiento que sobreabunda, ese conocimiento que sobresale, ¿ok? O en este caso el conocimiento sobre el Abacadosh, sobre el Padre de Gloria y sobre, en este caso, el Mesías Jesús. Entonces, que el Padre de Gloria os dé entonces neuma, nos dé viento, brisa de Jokmah y de revelación en el epignosis de él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Ok? Eso es lo que en este caso Pablo primeramente agradece por la fidelidad y por el ágape, por la jabá, que es muy importante que exista eso dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo solicita al Abacadosh, al Padre de Gloria, en este caso, que les otorgue, que es al mismo tiempo el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que este Padre de Gloria, el Padre de nuestro Señor Jesús, nos otorga entonces neuma, viento de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Padre de Gloria, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué vamos ahora nosotros a hacer de llenarnos? ¿De qué? ¿Para qué nosotros, o sea, en qué nos va a beneficiar a nosotros que el Padre de Gloria nos otorgue esta brisa, este viento de sabiduría, de Jokmah, este viento de gnosis, de conocimiento y este viento de entendimiento? ¿Para qué? ¿Para qué esto es importante? Entonces, aquí el apóstol Pablo va a explicar para varias cosas. En los versículos 19 al 23, el apóstol Pablo nos va a explicar para qué nos va a hacer a nosotros, a los santos y fieles en el Mesías, que se nos imparta sabiduría, entendimiento y conocimiento. Dice, para que sepáis, es decir, para que estemos enterados.
No seamos ignorantes, ¿ok? Sino para que estemos enterados, para que sepamos. Dice, primer lugar, número uno, para varias cosas, ¿ok? Para varias cosas, para que estemos enterados de varias cosas. Número uno, para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamado. Número uno, la esperanza de su llamado. ¿A qué esperanza se refiere? ¿A qué esperanza se refiere? En términos generales, cuando Pablo habla de la esperanza, en términos generales, quiero citar un texto de Romanos, capítulo 5, verso 2, donde se nos especifica a cuál esperanza nosotros hemos sido llamados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 2, que por la fe tenemos acceso, tenemos entrada a esta gracia y nos gozamos, nos gloriamos con la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros participemos de aquella gloria que nuestro Adonai, que nuestro Señor, que nuestro Maestro ha participado o participa ahora desde el momento de su resurrección y desde el momento de su exaltación a la diestra de Dios Padre. Es decir, de la misma manera como el Padre de Gloria ha investido a su Hijo, ¿ok? Con gloria, de la misma manera nosotros también alcancemos esa gloria que Cristo, o en este caso que el Mesías, ha alcanzado. Es decir, eh, aquella solicitud que hizo en este caso el Señor en su oración antes de su muerte, cuando él dice, Padre, Abba, aquellos que tú me has dado, ¿ok? Aquellos que tú me has dado, quiero que ellos también estén conmigo, que a donde yo estoy ahora, que ellos también estén conmigo. Esa es la esperanza de la gloria, la esperanza de la glorificación. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra esperanza, que aspiremos con sinceridad la gloria de Dios. Y para esto el Padre de la Gloria, a través del Mesías, nos llama a esta esperanza, a la esperanza de participar de la gloria. Pero si queremos participar de la gloria a la misma semejanza del Hijo, también tenemos que padecer a la misma semejanza del Hijo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿para qué el apóstol Pablo pide que el Señor nos conceda viento o brisa, neuma o ruaj de sabiduría, de conocimiento de Él y de entendimiento y de revelación de Él? ¿Para qué? En segundo lugar, para que también nos enteremos, para que también sepamos cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De acuerdo a, en resumen, teniendo en cuenta las diversas referencias que el apóstol Pablo hace mención respecto a la herencia somos nosotros los santos. En síntesis, la herencia somos los santos. Es decir, nosotros nos convertimos, como también enseña la Torá y los profetas, nosotros somos su heredad. Por ejemplo, en la Torá se habla de que Israel es su heredad. Los salmos, los tehilim, las alabanzas, el Sefer Tehilim, es decir, el libro de los himnarios, de las alabanzas, habla Israel, ¿ves? Es mi herencia, Jacob es mi heredad. Entonces, es decir, los santos somos su herencia. Entonces, la herencia, las riquezas de su, pues, de las riquezas de las cuales habla aquí son las verajot, las bendiciones espirituales, es decir, las bendiciones que ministra el Espíritu. Con esas verajot, con esas bendiciones con las que el Espíritu ahora nos ministra, somos enriquecidos. ¿Ok? Esa es la riqueza que sobreabunda en nosotros
otorgándonos una gloriosa herencia, siendo nosotros esa herencia de Dios en el Mesías. ¿Ok? Ese es en segundo lugar. Tercero, y aquí es donde el apóstol Pablo va en este caso a ampliar esta tercera cosa que nosotros tenemos que estar enterados y que tenemos que saber. Tercero, y cuál sea, es decir, que el Señor nos dé sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento de Él para que sepamos, para que estemos enterados, ¿ok? No estemos ignorantes, cuál sea la esperanza de nuestro llamado, que es la gloria de Dios, cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, siendo nosotros la herencia de Dios en el Mesías, número dos, y número tres, cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia en nosotros los que creemos. Es decir, hay una potencia de Dios que actúa en nosotros que hemos creído en Jesús. Cuando se habla de fe o de creer, estamos hablando de creer que en realidad Jesús es el Mesías. Porque recuerden que en el siglo primero, la comunidad judía, es decir, que era la comunidad que tenía la revelación de la Torá y los profetas, no todos tenían la creencia en el Mesías. Por ejemplo, los saduceos no creían en un Mesías. Para ellos el Mesías era el sumo sacerdote. ¿Okay? En los únicos judíos que hablaban de un Mesías venidero eran los fariseos. ¿Okay? Eran los fariseos. Eso era un tema fariseo. Por lo tanto, aquí Pablo está enseñando una doctrina farisea, pero una doctrina, ¿ok? Que solamente los fariseos tenían, pero los fariseos se basaban, por supuesto, en la Torá y también se basaba en las enseñanzas de los profetas, en la enseñanza de Yesayahu, en la enseñanza de Yirmiyahu, de Yehezkel, de Daniel, ¿ok? En esas Zacarías, ¿ok? En Malaquías, es decir, todas estas referencias proféticas, los fariseos deducían de los textos, interpretaban de los textos sobre el Mesías. Así que la esperanza de un Mesías era una esperanza netamente, sí, judía, pero específicamente farisea. Por lo tanto, esta comunidad de fieles en el Mesías, pues si se puede decir, creen el Mesías gracias a los fariseos, ¿ok? Porque eran los únicos que tenían esta esperanza. Ahora bien, pero en este caso de entre los fariseos se gesta un movimiento, ¿ok? Y luego este movimiento fariseo sufre un cisma, ¿ok? Sufre un cisma donde algunos siguen con la esperanza de un Mesías venidero, que es el rabinismo de hoy, llega a convertirse en el judaísmo rabínico, y luego tenemos entonces al judaísmo apostólico conocido como la comunidad mesiánica, en la cual éste sí cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Entonces, cuando se habla de la fe, cuando en este caso la literatura, el corpus neotestamentario, se habla de la fe, está hablando de la fe en Jesús como el Mesías. O sea, la fe de Jesús es la fe en Jesús como, en este caso, como el Mesías. Entonces, la cual y cuál sea entonces la supereminente grandeza de su potencia en nosotros lo que creemos, es decir, los que hemos creído que Jesús es el Mesías. Dice, por la operación de la potencia de su fuerza. En griego dice por la energía, por la actividad de su fuerza. Energía dinamis, es decir, por la energía de la dinamit, es decir, por la energía de la dinámica de su fuerza. ¿Ok? Por la dinámica, por la actividad de la dinámica de su fuerza, la cual obró en el Mesías. Es decir, nosotros tenemos que estar enterados, tenemos que ser iluminados, entendidos, tenemos que tener revelación de esa energía, de esa actividad, de esa operación, de esa obra
de la potencia, de la dinamis, de la dinámica de esa potencia, de su fuerza, la cual obró, la cual energizó en el Mesías. ¿Y cuál es esa dinámica que obró? ¿Cuál es esa energía que energizó en el Mesías? Dice, levantándole de los muertos. La palabra en griego aquí más exactamente es levantarse, es levantarse. La resurrección es literalmente mejor la levantada. Recuerden que el pensamiento hebreo es así. El pueblo judío no habla de resurrección, sino habla de la levantada de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, la cual energizó en el Mesías, ¿ok? La cual operó en el Mesías, estuvo activa en el Mesías en el momento en el momento en que el Padre de Gloria lo levanta de entre los muertos. Y además, y dice, o sea que esta energía de su potencia obró en el Mesías levantándole de los muertos y también obró, dice, colocándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo arjón, sobre todo principado y esoucías, es decir, y autoridades o potestades. Y dinamis y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Esta expresión, principados, autoridades, potencia, señorío, esta referencia griega las encontramos también en los manuscritos llamados apócrifos o los manuscritos deuterocanónicos, donde en contexto está hablando de toda la angeología judía. Esto es un tema de angeología judía. Para la mentalidad judía, bueno, según la literatura apócrifa, en este caso el ejército celestial está jerarquizado. Hay categorías. Se habla de ofanín, de serafines, de querubines, ¿ok? De mensajeros, de emisarios. Es decir, aquí Pablo entonces representa estas autoridades, estos principados, autoridades, potencias, señoríos, y no solamente estamos hablando de la angeología celestial, sino incluso la angeología caída. ¿Okay? La angeología caída también está organizada de la misma, casi parecido, ¿no? Así que esto es un tema de angeología, es decir, eh, la comunidad de Éfesos, siendo una comunidad mística, pues, es decir, es una comunidad que tiende al esoterismo, a la práctica esotérica, a conjuros, al nombramiento de deidades, que en este caso son potestades, son autoridades, son potencias, señoríos. Intencionalmente el apóstol Pablo está mencionando esto porque la comunidad de Éfeso, de manera especial, era una comunidad, o mejor dicho, no solamente Éfeso, prácticamente todo el Asia Menor cundía el pensamiento esotérico, ¿ok? Abundaba el pensamiento esotérico. El pensamiento místico, se trabajaba con la mística, por eso Pablo trabaja con ciertas terminologías con la que trabaja la mística pagana, como en este caso el término de gnosis, conocimiento, el término de pleroma, el término de plenitud, ¿ok? Estas terminologías que era usual y común dentro del misticismo y dentro del esoterismo ajeno, en este caso, al pueblo judío, eh, y donde precisamente estas potestades, estos principados que estas comunidades de Asia Menor invocaban, pues aquí Pablo de manera intencional está exaltando al Mesías, donde el Padre de Gloria le ha atribuido poder al Mesías. De hecho, la energía divina, la energía de su dinamismo, de su potencia, de su poder, de su fuerza, obra en el Mesías, obró, mejor dicho, en el Mesías, levantándolo de los muertos y obra ahora exaltando o colocando al Mesías por encima de todas estas potestades esotéricas, por así decirlo, que no solamente se nombra en este mundo,
sino en el mundo venidero, dice, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, incluso las potestades demoníacas. Es decir, las potestades del, como se diría en el lenguaje del Zohar, del Sitra Hará, ¿ok? Es decir, las potestades que están del otro lado. El otro lado quiere decir la oscuridad, ¿ok? Y del otro lado, en este caso, de este lado, es, en este caso, la Kedushá, la santidad. Pero el Sitra Hará se refiere a estas autoridades, a estas potestades que operan en función de la oscuridad, en función de las tinieblas. Así que el Mesías está sobre todas esas cosas. Es decir, el Padre de Gloria sujetó todas las cosas debajo de sus pies y además colocándolo por cabeza. La palabra griega kefalé es la palabra equivalente en hebreo rosh, colocándolo como rosh, como cabeza sobre todas las cosas, incluso cabeza de la iglesia. Aquí la iglesia, eclesia en griego, es equivalente al hebreo la kehilá. Y en este caso, cuando Pablo habla de la quejilá, está hablando de la quejilá católica. Y no se ofendan con esto porque cuando hablo de católico en el sentido, en el contexto primario del uso, no me estoy refiriendo a la institución organizada donde hay un papado, donde hay cardenales, donde hay arzobispos, obispos, presbíteros y diáconos. No me refiero a la institución de la iglesia popular que conocemos hoy. Estoy hablando de católico en el sentido de la comunidad universal, porque la palabra católico quiere decir universal. Estamos hablando de la universalidad de la comunidad mesiánica. ¿Quiénes son la comunidad mesiánica? Los que creen en Jesús como el Mesías, los que creen que Jesús es el Cristo, que ese es el ungido. Esa es la eclesia. ¿Okay? De la cual el apóstol Pablo aquí habla, ¿okay? En la cual Cristo ha sido constituido como cabeza. Aquí no está hablando de la iglesia, no está hablando de una denominación en sentido sesgado, en sentido solamente limitado, porque cada quien, según su denominación y según su sesgo religioso, en la cual yo no personal, yo no participo, ¿okay? Yo no tengo sesgo denominacional, yo no soy denominacional, ¿ok? Mi fe es en el Mesías, ¿ok? Como Pablo, como Pedro en este caso confesó, y ese es el pilar fundamental de la fe, ¿ok? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ese es el pilar fundamental en el cual ya te constituye, ¿ok? Ya eso te constituye dentro, en este caso, de la comunidad mesiánica. Entonces dice aquí, poniéndolo por cabeza sobre todas las cosas a la eclesia, ¿ok? A la comunidad mesiánica, a la comunidad que cree en Jesús como el Mesías, como el Cristo, la cual es su cuerpo y él, el Mesías, es la plenitud de ella, la cual llena todas las cosas en todos, ¿ok? El cual es el pleroma. O sea, el Mesías es el pleroma de ese cuerpo, el cual llena todas las cosas en todo, de la misma manera como la cabeza, en este caso particular, el cerebro, es quien dirige, organiza todas las funciones vitales del cuerpo. El sistema osteomiarticular, por medio del cableado de la energía eléctrica de, en este caso, de los nervios, ¿okay? De las neuronas, palabra que viene del griego, neurona, son los nervios, ¿okay? Que es el cableado de todos nuestros sistemas. Pues el cerebro coordina todos los sistemas, el sistema osteoarticular a través de los nervios, ¿ok? A través de los, en este caso, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema linfático, el sistema, en este caso, renal, el sistema reproductor, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, ¿ok? El sistema respiratorio, el sistema audiovisual, el sistema olfatorio, en fin, la cabeza es la que coordina, ¿ok? Todas estas funciones a través de los nervios, ¿ok? A través de los nervios. Entonces, Pablo ilustra o compara
según el pensamiento judío, de una manera concreta, no de una manera abstracta, donde compara la iglesia como un cuerpo, donde el Mesías como cabeza llena todas las cosas en todos, ¿ok? Coordina todo. Esa es, en este caso, la idea. Así que de estas tres cosas tenemos nosotros, o no tenemos, sino que Pablo ruega, solicita que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento de Él respecto a estas cosas. ¿Ok? De la esperanza del llamado, de las riquezas de su herencia, de la gloria de su herencia y de la potencia, de la energía que operó con fuerza, con su fuerza en el Mesías, al levantarles de los muertos y al exaltarlos sobre toda potencia y toda autoridad y principado que se nombra en este mundo. Además de eso, ese mismo poder con el cual el Padre ha investido a su Hijo, ¿ok? Exaltándolo a su diestra, a través del Mesías también al mismo tiempo esa misma energía que actuó en el Mesías, a través del Mesías actúa también en nosotros. ¿De qué manera? Pues en el capítulo 2, versículo 1 al 4 nos va a decir, y Él os hizo vivir, ¿ok? Y Él os dio vida, y Él os hizo vivir cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, el argumento que Pablo viene desarrollando es que cuando el Padre levantó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó a su diestra en los lugares celestiales, al mismo tiempo nos dio vida a nosotros. Nos hizo vivir a nosotros porque cuando Cristo fue levantado de los muertos y fue entronizado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, nosotros los seres humanos, muchos de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y luego dice el apóstol, en que en otro tiempo anduviste. Está hablando los creyentes ahora. Es decir, los que ahora creemos, ¿okay? Los que hemos creído, antes el Padre nos vivificó, nos hizo vivir cuando el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó. Allí el Padre nos hizo vivir, ¿ok? Cuando no estábamos enterados de estas cosas, ¿ok? El Padre nos hizo vivir en Cristo. Y dice, en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme a la corriente de este mundo, siguiendo la misma corriente de este mundo. ¿Ok? No en contracorriente, sino siguiendo la corriente, arrastrados por la corriente de este mundo. Dice, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el viento que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos, entre los cuales también nosotros vivimos. El apóstol Pablo también se incluye a pesar de ser judío y de ser fariseo. Recuerden que él también asolaba, fue un instrumento del enemigo en asolar a la comunidad mesiánica. Entonces, entre los cuales todos nosotros también vivimos o participamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de esta carne y de la mente, ajena a la vida de Dios, ajena a la sabiduría, ajena a la revelación, ajena a la iluminación del entendimiento, del conocimiento de Él, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Hijos de ira quiere decir herederos de la ira de Dios. ¿Ok? Herederos de la ira de Dios. Hijos, entiéndase en este contexto, herederos. Y éramos por naturaleza herederos de esa ira, también como los demás. Pero aquí viene entonces un adverbio adversativo. Me encantan los adverbios adversativos que el apóstol Pablo usa. Pero Dios que es rico, ¿ok? En Rajamín,
en amor entrañable. O sea, esa es la palabra misericordia, rahamín en el hebreo. Dios que es rico en rahamín, en amor entrañable, que es el amor de una madre por un hijo. ¿Okay? Ese es el rahamín. Rahamín viene de regen, útero, matriz. O sea, ese es ese afecto entrañable que tiene una madre por un hijo. ¿Okay? De eso es lo que está. Aquí le está hablando de Dios con cualidad femenina, ¿no? Entonces, con la riqueza de su rahamín, ¿ok? De su abundante amor con que nos amó, ¿ok? Es decir, de ese afecto materno, aún estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida juntamente con el Mesías. ¿De qué manera entonces el Padre nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Es decir, nosotros siempre, en cuanto a la salvación, siempre hemos sido pasivos. Nosotros no hemos aportado nada a la salvación. Todo lo ha hecho Dios en el Mesías. Entonces, Dios que es rico, a Él sea la gloria y a Él se le debe dar la gloria. Él, por su misericordia, por su amor entrañable con que no, y con su abundante amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en pecados, dice, nos dio vida, nos vivificó, que nos resucitó, nos levantó juntamente con el Mesías, por cuya gracia, por cuya generosidad somos salvos. Y juntamente, dice, nos levantó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Noten la frase, noten el sintagma, en el Mesías Jesús. Quiere decir que cuando el Padre de Gloria levanta a Jesús de entre los muertos y lo exalta a su diestra, nosotros también, Cristo como la cabeza, en este caso el Mesías, el ungido como representante de la humanidad, de judíos y gentiles, los judíos y gentiles en Cristo también han sido levantados y han sido sentados en los lugares celestiales. Es decir, que cuando el Padre dio vida al Hijo de Dios, levantándole de los muertos, también a nosotros nos vivificó en él. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua, en el Mesías Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, ¿ok? Por su generosidad, por esta generosidad que Dios manifestó, que Dios reveló, que Dios dio a conocer al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo en los lugares celestiales, de esa manera fuimos nosotros salvos. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Es decir, la emuná viene a nosotros a afianzarnos, a fidelizarnos, a afirmarnos en el Mesías, sobre esto que el Padre nos dio en el Mesías. Por eso dice aquí, y esto no es de nosotros, es decir, la salvación no es una iniciativa nuestra, sino que dice es un don de Dios, no es una oferta. No es una oferta que Dios te otorga, no es una oferta. Esto no es una oferta de Dios, es un don. Ya la salvación nos ha sido dada en Cristo. Nos ha sido dada en Cristo. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos y lo exaltó a su diestra en los lugares celestiales, también fuimos levantados con él y también fuimos vivificados con él y también fuimos exaltados con él en lugares celestiales. Por eso esto que ocurrió no fue por nuestras obras. Dios no le resucitó a Jesús y Dios no lo exaltó a la diestra por nuestras obras, no porque nosotros éramos la pexicola del desierto, ¿no? ¿Okay? No porque nosotros éramos el deseado de todas las gentes, ¿no? No por obras, dice, para que nadie se jacte, porque dice, somos hechura suya. Somos hechura suya. Nosotros somos pasivos, no activos en la salvación. O sea, si hay alguna actividad notable en nosotros, es porque sencillamente somos hechura suya. Somos hechura suya. Somos obra suya. Creados
Note el sintagma, en el Mesías Jesús para buenas obras. Por eso Pablo habla, ustedes los que en otro tiempo seguían la corriente de este mundo, ¿ok? Obedeciendo los deseos de la carne. Ahora, ahora que se nos ha dado a conocer, ahora que el Padre nos ha impartido viento de sabiduría, viento de revelación, viento de conocimiento de Él y viento de entendimiento, ahora nos hemos enterado de estas cosas y ahora ese poder que actuó, ese mismo poder que actuó en Jesús levantando de los muertos, ese mismo poder también actúa en nosotros, emancipándonos de la corriente de este mundo, librándonos del príncipe de la potestad del aire, emancipándonos de los deseos de nuestra carne que sujeta nuestra voluntad a los afectos, pasiones y deseos de la carne. Ahora, este poder actúa en nosotros para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De esta manera, el apóstol Pablo entonces explica el don, el regalo de la salvación. ¿Ok? Y ese es el poder de Dios que el Señor manifestó y dio a conocer en el Mesías. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que exaltó esa misma energía, esa energía de del dinamismo de su obra, de su operación y de su actividad en el Mesías, al levantarlo de los muertos y al exaltarlo a su diestra, es la misma energía que actúa en nosotros, en el hombre interior. ¿Ok? Afianzándonos, fidelizándonos en esta esperanza de la gloria de Dios, en esta riqueza de la gloria de su herencia y en esta potencia que obra en nosotros y que opera en nosotros los que hemos creído. ¿De qué manera opera en nosotros? Siendo nosotros ahora hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para toda buena obra, haciendo así su voluntad, donde el Padre de gloria hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesús el Mesías. Y mientras esto sea así, también quiera el Señor traernos al Mesías y que esto pueda ser pronto y en nuestros días. Amén.